Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos en Cristo. Espero en Dios que todos ustedes estén muy bien. Como recuerdan, en el video anterior vimos de dónde obtuvo Caín a su mujer. El día de hoy veremos un tema que me parece totalmente interesante y que he denominado el abandono y el retorno a Dios. De esa cuenta les comparto lo siguiente. Tal como vimos en el video anterior, Adán y Eva decidieron hacer lo que el enemigo les propuso, es decir, que decidieron obedecerle al enemigo y desobedecerle a Dios. Pero al darse cuenta que el resultado obtenido fue lo contrario de lo que el diablo les había ofrecido, sintieron miedo y se escondieron de Jehová, tal como se lee en Génesis 3:8, donde dice lo siguiente. Abra su Biblia en Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 8, donde se lee lo siguiente. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Desde el momento en que Adán y Eva se dieron cuenta que como consecuencia de su pecado, su situación había cambiado y había cambiado para mal en lugar de subir, al oír que su creador había llegado y se paseaba, dice, en el huerto al aire del día, y seguro que los estaba llamando, en lugar de alegrarse porque su Padre Celestial había llegado a visitarlos, sintieron miedo y trataron, y digo trataron porque ¿cómo se iban a esconder? ¿Quién se va a esconder de Jehová? Dice, entre los árboles del huerto. Su cargo de conciencia por haberle fallado al Dios que es amor hizo que en lugar de salir con los brazos abiertos a recibir a su Señor, sintieran vergüenza y quisieran apartarse de Dios. Desde entonces, el ser humano anda huyendo de las cosas de Dios. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, todavía la mayor parte de la población humana anda huyendo de Dios. Muchas personas alrededor del mundo hasta niegan la existencia de Dios. Y otros, aunque se supone que creen en Dios, no lo buscan como Dios establece en su palabra. De acuerdo con lo que puede verse en la Biblia, el pecado de Adán solo fue el inicio de la separación del hombre, el inicio del abandono de Dios por parte del hombre y retirarse de la presencia de su Creador. Ya que conforme fue pasando el tiempo, la degeneración provocada por la ausencia de Dios en el corazón del hombre fue aumentando y sigue en aumento. Y la maldad se empezó a incrementar y ha llegado a los niveles que usted hoy conoce. Lo anterior puede verse en Génesis capítulo 4, del versículo 16 al 24, donde se lee lo siguiente. Abra su Biblia en Génesis capítulo 4 y vamos a leer del versículo 16 al 24. Y dice así: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta.
Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Muy bien. Tal como se lee en esta cita, por su rebeldía, al haber asesinado a Abel, Caín tuvo que salir, dice la Escritura, de delante de Jehová, perdiendo entonces su derecho de estar en la presencia de Dios y tuvo que apartarse de él. Caín se estableció y fundó, dice, una ciudad en una región llamada Nod, al oriente del huerto de Edén, y ahí formó una familia. A su hijo primogénito, Caín lo llamó, dice, Enoc. A pesar de que Caín abandonó a Jehová, esto es interesante leer y entender esto, que a pesar de que Caín abandonó a Jehová con sus leyes y sacrificios, de todas maneras Jehová no le quitó su bendición. Eso me hace recordar aquella cita que dice que aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Dice, de todas maneras, Jehová no le quitó su bendición. Y Caín se multiplicó de tal manera que llegado el momento, su hijo Enoc, su hijo primogénito que se llamó Enoc, se casó igual que Caín, seguro que con alguna de sus hermanas, como ya vimos, o con alguna su prima. Y a su hijo primogénito lo llamó Irad. Este también se casó con alguna de sus hermanas, sus primas o quizás con alguna su tía, y a su hijo primogénito lo bautizó con el nombre de Meujael. Al casarse Meujael, le puso por nombre Metusael a su hijo primogénito. Y Metusael, al casarse, le puso por nombre Lamec a su hijo primogénito. Tal como puede leerse en el pasaje que leímos, después de Caín, al hijo y al hombre que la Biblia le da mayor atención entre los descendientes de Caín es a Lamec. Este Lamec, hijo de Metusael, tristemente siguió los caminos desobedientes y asesinos de Caín, su antepasado. Lamec es famoso porque fue el primer hombre que se casó con 2 mujeres. Ada, cuyo nombre significa joya. Ada significa joya. Y Sila, cuyo nombre significa melodía. Han de haber sido 2 mujeres preciosas. La poligamia es una forma de rebeldía contra Dios y representa un abandono de la monogamia establecida por Jehová en Génesis 2:24. Por otro lado, Ada y Sila son famosas por haber sido las primeras 2 mujeres que aceptaron compartir el mismo marido. Por supuesto que en franca desobediencia al mandamiento de Jehová de que cada mujer debe tener su propio marido. Es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, según lo estableció Dios en Génesis 2:24, cuando creó el matrimonio. Lo interesante es ver que los descendientes de Lamec, a pesar de que fueron fruto de pecado, llegaron a ser personas virtuosas. Ya que de los hijos de Ada, dice, los descendientes de Jabal fueron los primeros que construyeron tiendas y fueron ganaderos. Y los descendientes de Jubal, su hermano, fueron músicos que obviamente construyeron y tocaban arpa y flauta, dice la Escritura. Y Tubal-Caín, el hijo de Sila, fue un artista, dice, que hacía todo tipo de obra de bronce y de hierro. Con estos dones, estos descendientes de Caín, dice, iniciaron lo que hoy es la cultura de lo que llamamos mundo. Además,
que estos dones sean revelados entre los descendientes de Caín nos muestra que Dios le da dones a todo mundo, sin excepción alguna, ya que al final de cuentas todos los descendientes de Adán y Eva somos pecadores, unos en mayor escala como los descendientes de Caín y otros en menor escala, pero al final de cuentas pecadores todos. Este pasaje, luego de revelar las virtudes y los dones de los descendientes del asesino Lamec y del polígamo Lamec, termina revelando la sed de venganza que tenía Lamec, ya que el deseo de ser vengado 70 veces 7 revela que Lamec era un hombre que menospreciaba la justicia de Dios y estaba preparado para aniquilar a cualquier persona que se le interpusiera en su camino, como lo hizo con la persona a quien mató, que no lo revela la escritura quién fue, ya que no le importaba, por supuesto que a Lamec no le importaba en lo absoluto hacer la voluntad de Dios, sino imponía su propia voluntad como lo hace la mayoría de gente hoy en el mundo. Lamec es la primera persona que registra la Biblia que en lugar de negar su pecado, hasta se enorgulleció del mismo. Si usted se recuerda, en el jardín del Edén, tanto Eva como Adán trataron de repudiar su pecado y trataron de echarle la culpa a un tercero. Caín, por su lado, al menos demostró una débil desaprobación del pecado cuando trató, y digo trató porque ¿quién le va a mentir a Dios? Pero contrario a ellos, Lamec no trata de ocultar su pecado, por el contrario, lo proclama abiertamente. Además, Lamec no solo acepta abiertamente su acto violento de haber asesinado a un hombre, sino que hasta hace un poema. Dese cuenta que está escrito en forma poética. Hasta hace un poema al respecto como si quisiera celebrar su acto de maldad. Esta actitud arrogante revela a un hombre que coloca sus propias normas encima de las normas de Dios. Esto demuestra que la sociedad que está lejos, aquella sociedad que ha abandonado la moralidad de Dios y sus mandamientos, poco a poco se va desintegrando moralmente y de acuerdo con sus actos pecaminosos, está pidiendo a gritos un juicio de parte de Dios, como gran parte de la sociedad lo hace actualmente. Después de describir la línea de los descendientes de Caín que abandonaron a Jehová y puede verse en la escritura que entre más se alejaban de Jehová, primero Jehová también los abandonó, Jehová se retiró de ellos, pero la maldad se incrementó en el corazón de ellos. Contrario a ello, Génesis revela la línea de los descendientes de Set. Una línea que comenzó, dice, a invocar el nombre de Jehová. Es decir, que principiaron a buscar, a querer apegarse a los mandamientos de Dios. De ello, en Génesis 4, versículos 25 y 26, se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26, donde dice lo siguiente. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Repito esto, y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tal como se lee en esta cita, Adán y Eva tuvieron un nuevo hijo, a quien llamaron Set. Lo llamaron así, dice la escritura, porque Dios les había sustituido o dado otro hijo que al igual que Abel. No es que sea el tercer hijo, no, tuvieron muchos otros hijos, como ya lo dijimos. Pero este hijo era especial porque al igual que Abel, era agradable a Jehová. Era agradable en sus actos y en su conducta a Jehová. Pero Set
igual que Caín y cualquiera de los hijos varones de Adán y Eva, también se casó. Ya lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo hasta la saciedad, seguramente con una su hermana o con una su prima. Y al nacer su hijo primogénito lo llamó, dice, Enós. El gran mérito de Set es que de él en adelante todos sus descendientes comenzaron, dice, a buscar de Dios. Empezaron a sentir la necesidad de buscar a Dios, invocando, dice, y proclamando el nombre de Jehová. En Génesis capítulo 5 se revela una genealogía de Adán desde Set hasta Noé. Lo interesante es ver que del mismo modo que la genealogía de los descendientes de Caín termina con 3 hijos, que fueron Jabal, Jubal y Tubal-Caín, hijos de Lamec, también la genealogía de los descendientes de Set termina con 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Es interesante ver que en ambos casos solo habla un hombre, y es un hombre llamado Lamec. Lamec, el descendiente de Caín, se burla, como es su característica. Lamec, el descendiente de Caín, se burla de la maldición de Dios en Génesis 4:24. Mientras que Lamec, el descendiente de la línea de Set, estaba sufriendo por aquella maldición proferida por Dios y buscaba consuelo hacia futuro en un su hijo llamado Noé. Lo interesante de este pasaje es que se puede ver que desde los hijos de Adán se pueden ver 2 grupos de personas con intereses totalmente diferentes, igual que hoy. Un grupo que abandona y niega a Dios con sus actos, se aleja de Dios en este caso, y un grupo que busca, un grupo que siente la necesidad de acercarse a Dios, como es la línea de Set. Los descendientes de Caín cada vez estaban más lejos, como gran parte del mundo hoy. Las descendientes de Caín cada vez estaban más lejos de su Creador, mientras que los descendientes de Set estaban cada vez más interesados en Jehová e iniciaron la adoración a Dios invocando su santo nombre. Según puede verse, de Génesis 2 a Génesis 4, se revela que Jehová tuvo relación directa en el huerto con Adán, con Eva, con Caín y con Abel, donde la comunicación entre Dios y el ser humano era horizontal. Diríamos que era una comunicación de tú a tú, una comunicación cara a cara. Mientras que después del asesinato de Abel, y especialmente al ver la maldad que se había incrementado en los descendientes de Caín, Jehová paulatinamente se fue retirando y ya no se comunicó horizontalmente con el ser humano, sino que fue diferente. A partir de Set, usted puede ver, y sus descendientes, la Escritura nos revela que el ser humano es el que invoca el nombre de Jehová para que Dios lo oiga y le responda. Ahora es el hombre el que habla, Jehová escucha y responde. Muy bien, con esto finalizo el tema. ¿A qué conclusiones llegamos con este tema? Primero, que el pecado de Adán fue la puerta de entrada de la maldad en el corazón del ser humano. Maldad que se acentuó con el asesinato de Abel y la conducta rebelde y arrogante de los descendientes de Caín. Segundo, que el pecado aleja cada día más al ser humano de la presencia de Dios, le cauteriza el alma, a tal punto que el hombre impone sus propias normas sobre las normas establecidas por Dios, tal como lo hizo Lamec, casándose con 2 mujeres e iniciando la poligamia y aplicando su propia justicia y definiendo su propia venganza, 70 veces 7. Tercero, que a pesar de que el hombre esté separado de Dios, Jehová no lo abandona y le da dones a todo ser humano sin excepción alguna, tal como lo hizo con los hijos del polígamo Lamec, que fueron ganaderos y que fueron músicos. Cuarto, que el hecho de que Set y sus descendientes haya comenzado a invocar el nombre de Jehová demuestra que entre todo el mundo perdido,
Dios siempre tiene un remanente fiel que lo busca y que lo adora. Hoy, ese remanente fiel somos nosotros, los cristianos. Y quinto, que del mismo modo que de los descendientes de Set vino Noé, a quien Jehová utilizó para salvar a sus elegidos al destruir a los malos con el diluvio, asimismo, de esa misma línea vino Jesucristo, quien al final de los tiempos salvará a los hijos de Dios. Muy bien, con esto finalizo este tema. Le animo como siempre a que lo vea varias veces y que confronte cada cita en su propia Biblia. Si usted no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba para que cada lunes de las 6 de la tarde en adelante le llegue un tema como este, y el cual esperamos que le ayude en su crecimiento espiritual y en el conocimiento del Señor. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes por la tarde.